Saludos, amigas y amigos. Esto es Naturopatía en Mesa Redonda, formando opinión sobre la salud natural, sobre la medicina bioética, la medicina que el cielo aprueba, y con un panel espectacular de naturópatas licenciados, a quienes tengo el gusto de presentarles, señor Ángel Barreiro, saludos. Doctor Norman González Rivera, doctor Norman González Chacón. Saludos. A ustedes le damos las gracias de que nos acompañen semana tras semana y le agradecemos los comentarios de apoyo que hemos recibido a través de las redes. Barreiro, cuéntenos un poquito sobre eso. Hemos recibido algunos comentarios, ¿verdad? Sí, como habíamos prometido, pues publicamos en nuestra página de Facebook una copia electrónica de la resolución 821 del Senado para la investigación que ya habíamos mencionado, de la cual abundamos un poco la semana pasada. Y pues ciertamente algunas personas han estado expresando por escrito su apoyo a la clase naturopática puertorriqueña y pues como se mencionó, los mantendremos debidamente informados en la medida en que vayan ocurriendo más acontecimientos. Claro, claro. Pero déjame aclarar algo, y esto es importante. Nunca ha pasado nada por pasar que no haya tenido consecuencias buenas. O sea, yo no creo en las consecuencias negativas de las cosas, que cuando se está trabajando para el bien de nuestra comunidad y para el bien de nuestro pueblo, generalmente todas esas inserciones que parecen que son dificultosas o que traen problemas negativos, los convertimos en cosas buenas para todos. Así que con nuestra buena voluntad y la voluntad de nuestro Padre Celestial, sabemos que la naturopatía va a triunfar en todos los campos donde tenga que combatir. Claro, la verdad se defiende a sí misma y no hay mejor defensa que exponer la verdad tal cual es en todo su esplendor. Así que, bueno, queremos compartir con ustedes una noticia de los daños a la salud ocasionados por alimentos transgénicos. Es una publicación del diario ecología.com. Le voy a poder pedir al señor director que la comparta con ustedes también. Y lo interesante de la noticia es que nos resume esos daños a la salud. Permítame servirme de ella para indicar lo que son los alimentos transgénicos. Dice el propio parte, los alimentos genéticamente modificados, mejor conocidos como transgénicos, son aquellos sometidos a un proceso que consiste en la implantación de un organismo generalmente vegetal o animal, cuyo material genético ya ha sido transformado o modificado previamente, lo cual puede tener algunas consecuencias tras su consumo para la salud. Del saque, nada más uno entender que se está manipulando la naturaleza de esa forma. Como que no es necesario tener que hacer un estudio científico para notar que eso es un camino tortuoso. La palabra manipular, cuando se trata de la naturaleza, es como tratar de cambiar lo que Dios hizo bueno. Claro. O sea, tratar de intervenir en aquello que Dios vio que era bueno. Intervenir con el orden de las cosas, sí. ¿Sabe? Eso... ya bregar a nivel de material genético en unas formas, pero si Dios hizo la naturaleza perfecta y dijo los árboles con semillas y la forma de reproducirse de cada especie, ¿por qué entonces tenemos que trabajar con esos materiales genéticos, doctor? Fíjate que hay un detalle bien importante que tenemos que mencionar, y es que en la Biblia se explica claramente que no hagas mezcla de semillas, que no hagas mezcla de géneros. O sea, de hecho, habla hasta de que no se siembren más de variedad de semillas en un mismo terreno, por los efectos de la polinización. Para que no haya cruces de polinización de especies diferentes en una misma cepa. Y esto es bien importante que lo entendamos, porque yo llevo predicando de este asunto de las semillas y de los injertos desde que tengo uso de razón, y voy a decirlo así, desde que tengo uso de razón en base a la medicina natural, que me cambió mi mentalidad por completo. Yo me di cuenta inmediatamente
que lo que se llamaban las estaciones experimentales, que fueron las primeras que manipularon las semillas en el mundo, ellas fueron las que en los Estados Unidos prácticamente todas las universidades tenían una estación experimental agrícola, donde los estudiantes iban a aprender a hacer injertos y a hacer híbridos de plantas. Y eso lo que trajo y lo que ha traído es nada más que enfermedades. Eso todavía no hemos llegado a la manipulación cuando estamos hablando de que en los años 40, los 38, 40 fue que explotaron lo que llamamos la explosión de las estaciones experimentales agrícolas en las universidades. De ahí para acá es que prácticamente comenzaron también una serie de enfermedades modernas, que podemos llamarlas enfermedades modernas, que no son otra cosa que enfermedades que no habían surgido porque la gente comía productos naturales, productos no injertados, no hibridados. Y desde ese momento para acá tenemos una gran cantidad de plantas que fueron intervenidas químicamente por el hombre, biológicamente, y fueron fertilizadas químicamente también, lo que hizo que todo cambiara y que hoy día hayamos perdido las frutas y los vegetales que tenían un alto valor medicinal, no alimenticio, porque todavía nadie ha podido probar el valor alimenticio de los productos que están en su estado natural comparado a los que están hibridados. A ningún laboratorio se ha incurrido en eso. Yo escucho a los nutricionistas diciendo que el valor nutricional de un alimento manipulado genéticamente y el de uno natural es lo mismo. Ellos no saben lo que están diciendo. Claro. No saben lo que están diciendo porque no lo pueden ver desde la perspectiva amplia que nos estamos nosotros enfocando, que primero se está violando una ley de la naturaleza, cruce de especies. Esa es una ley de la naturaleza que el hombre está cruzando una frontera peligrosísima. Peligrosísima. Y número dos, no se ha hecho ningún estudio al respecto, porque todos los estudios que se hagan al respecto, por lo menos dentro de la dinámica de la ciencia hoy día, van a arrojar resultados idénticos, porque para la ciencia es lo mismo ácido ascórbico que vitamina C, y mientras los científicos estén viendo que no hay una diferencia entre una cosa y la otra, no van a poder tampoco descubrir el valor alimenticio o dañino de un producto que fue manipulado genéticamente. Y menos el medicinal, como acabas de mencionar. Y a eso se le suma el hecho de que a principio se hicieron experimentos con algunos alimentos. Todo el mundo conocía que si mezcló una china y una toronja y hacía chironja y así por el estilo. La gente gozaban haciendo eso, claro. Disfrutaban en tener frutas injertas en el patio. Pero el problema es que, según reporta la noticia, y el señor director la puede ponchar, donde dice daños a la salud, dice: en la actualidad casi cualquier alimento puede ser genéticamente modificado, lo que significa que estos pueden formar parte de una dieta regular, aún sin tener conocimiento de su origen. Y lo están certificando, haciendo. Lo están certificando. Vamos a enfocarnos. Mira, Fíjate, ahí cuando dice daños a la salud. Las consecuencias están advertidas por científicos de la Universidad Estatal de Iowa, o sea que ya se están empezando a producir las divergencias y las diferencias en el pensamiento de cómo puede afectar, y según los institutos nacionales de la salud, que tienden a ser sumamente parcos cuando se trata de este tipo de investigación que generalmente favorecen. Fíjate, una cosa interesante que es que al final del artículo se menciona que la Food and Drug Administration, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, sin embargo, está sugiriendo que se emitan diversas alertas para que este tipo de comida esté plenamente identificada a través de su etiquetado, además de recomendar un consumo moderado. Lo que no puedo entender es que, si eso es cierto, que obviamente lo es,
que estos alimentos genéticamente modificados pueden causar una plétora de problemas de salud, que en lugar de simplemente emitir diversas alertas, para el consumidor debería de promoverse otro tipo de agricultura que incluso sea sostenida, porque si uno hace un análisis de lo que son los cultivos agrícolas de estos alimentos que son alterados genéticamente, muchos de ellos no son sostenibles. Se están perdiendo por todas partes alrededor del mundo, se están perdiendo fincas y cosechas completas de estos tipos de alimentos, además de todos los problemas de salud que pueden causar, como ya mencioné. Es que como hay empresas multimillonarias y grandes intereses detrás de esto, de los alimentos transgénicos, fíjate que van a terminar emitiendo unos alertas para que las personas sean las que decidan cuando no ha sido así en otros escenarios donde han prohibido directamente, cuando se ha tratado de traer inclusive algo que puede ser de beneficio a la salud de los consumidores, o se tratase de algo que se ha descubierto alguna propiedad medicinal, como surge muchas veces como en la medicina natural. Como la hierba del chaparral que la eliminaron del mercado. No se conformaron, por ejemplo, con el chaparral, con emitir una alerta, sino que lo prohibieron y lo erradicaron totalmente. Una hierba milenaria. No, y hay advertencias contra el sena, contra la hoja de sen y contra otras más que la tienen ya en la mira para eliminarlas del mercado. Sin embargo, eso con algo que puede ser tan peligroso como vamos a hablar como los alimentos transgénicos. Bueno, de este interesante tema vamos a continuar. Esto es Naturopatía en Mesa Redonda. No se retiren.
Continuamos con Naturopatía en Mesas Redondas, compartiendo con ustedes la noticia publicada por el diario ecología.com, el portal electrónico, de los daños a la salud ocasionados por los alimentos transgénicos. Y el panel, en el segmento anterior, terminó haciendo la observación de que se está tolerando este tipo de alimentos transgénicos en nuestra sociedad, mientras que productos naturales, sencillos y simples se han salido del mercado. Esto se han salido, ¿no? Han sido sacados del mercado, debo decir. Y esto, pues, aparte del problema de salud que representa, pues vemos que hay un problema de manejo de opinión pública y hay un manejo en la reglamentación gubernamental. Así que con eso en mente, considerando que ahora cualquier alimento puede ser genéticamente modificado, pues es importante que usted y yo nos enteremos cuáles son esos alimentos y qué se puede hacer para evitar. Me consta que hay un proyecto de ley en este momento en que estamos hablando de este programa que va en esa dirección. Vamos a ver si alguna vez pues... Para identificarlos por lo menos, porque para que la gente sepa que existen y cuáles son y cuáles ingredientes de algunos de los alimentos que entran a Puerto Rico vienen ya genéticamente modificados y los hay. Claro. Y en eso pues, entiendo y eso que se la senadora Lourdes Santiago está envuelta en ese proyecto y hay otros senadores más que están Lo que pasa es que eso se llama del lobo un pelo. Y qué bueno, por lo menos que los identifiquen, como usted dice, para que los que tenemos una determinada conciencia en ese sentido, pues nos abstengamos de utilizarlo. Claro, ahora, que la mayor parte de las mejores tierras en Puerto Rico están dedicadas al cultivo doctor, transgénico. pero más, perdonando, antes de la rotulación, o sea, ¿por qué la rotulación y se permite el consumo? Digo, si el criterio es salud pública, pues entonces, ¿por qué los gobiernos dicen no, mientras no se pruebe otra cosa, esto no se permite? Es que ya se ha aprobado el daño. Precisamente el artículo lo que trae es eso. Claro, eso es a lo que iba a decir, que no entiendo por qué una simple rotulación de advertencia, cuando yo entiendo que si quieren educar realmente al pueblo de los posibles daños de estos alimentos, del consumo de estos alimentos, como se demuestra en el artículo, eso debería ir acompañado de una campaña de orientación al pueblo. Y yo me pregunto por qué siempre aquí nos quedamos cortos y promovemos proyectos de ley, que no estoy diciendo que sea malo, es bueno y apreciamos el hecho de que se esté haciendo, pero ¿por qué nos quedamos cortos y simplemente promovemos un proyecto de ley para rotular y advertir de los daños o de las advertencias, del cuidado que se debe de tener en el consumo de estos alimentos, cuando también debería de trabajarse en proyectos que promovieran una agricultura sana, sostenible, que realmente pudiera mejorar la calidad de vida de este pueblo? Porque por otro lado se están haciendo y aprobando proyectos que dan la base y sustentan ese tipo de agricultura, ese tipo de experimentación aquí en Puerto Rico. Oye, desconocen. Y se quieren traer ese tipo de industria aquí al país. El gobierno se nutre de la información que le dan los expertos, y aquí los expertos pues son los agrónomos, y también están perdidos en eso. O sea, ellos fueron maleducados en este asunto, y ellos entienden que fertilizar y poner químicos y hacer hibridaciones y hacer manipulaciones y todo ese tipo de cosas, eso es bueno para la agricultura. Y entonces, cuando el gobierno pide, por ejemplo, si yo estuviera en el Senado y yo pidiera información, se la tengo que pedir a los expertos, y los expertos son los menos que saben de eso, porque los expertos saben de agricultura, pero no saben de cómo esa agricultura va a afectar la salud, que ya estamos entrando en asuntos de salubridad pública. Entonces, tendría que venir la secretaria de Salud a defenderlo, pero ella no lo puede defender porque ella está en desconocimiento completo también de la situación. Así que, y no tiene una evidencia científica a la mano que la apoye. ¿Cómo esas personas pueden ayudar para que esto funcionara de la manera correcta? Pues nada, tenemos que dejar
que esto pase, tenemos que advertir a la gente y que sea cada ser humano el que tome la iniciativa personal y propia. Pero para eso se debe de identificar, estoy de acuerdo con el proyecto de ley, que se debe identificar lo que está genéticamente modificado, porque imagínate que yo vaya a comprar unas piñas y que esas piñas estén genéticamente modificadas, claro. Y yo no lo sé. Hay otro elemento, comiendo, me van a estar haciendo daño. Hay otro elemento, y en justicia, en este momento no he tenido la oportunidad de examinar el proyecto de ley, pero si el proyecto de ley pretende, lo que quiere es rotular los alimentos que son transgénicos, lo cual me parece bueno, la idea es buena, pero ¿por qué los queremos rotular? Porque se quiere hacer una advertencia por posibles daños. En ese sentido, ¿qué se dice de la política pública? Dirá el proyecto de ley que el gobierno no podrá comprar alimentos transgénicos en lugares donde se va a hacer a consumir alimentos auspiciados por una actividad gubernamental, como pudiera ser. ¿Y qué pasa en los comedores escolares? Por eso, porque eso sería de los, o sea, o sea, si si es mala la rotulación, pues pienso que también debería tener el proyecto. Desconozco si no lo tiene, pero si la razón de rotular es por posibles daños, pues entonces deberíamos mover por lo menos la política pública del Estado Libre Asociado, de decir, bueno, a nuestras escuelas esos alimentos tampoco van a llegar. Bueno, pero hace un tiempo atrás, y hace muchos años, cuando se empezó a hablar de esto, yo recuerdo a científicos en Europa, en Alemania, en otros sitios, hablando de estos posibles efectos en el cuerpo. Y ahora tenemos en los institutos nacionales de la salud ya advirtiendo científicos de la Universidad de Iowa. Y vamos a empezar a enumerarlos a ellos. Si el señor director nos los pone ahí en pantalla, el número 1 es la intoxicación. O sea que además de generar reacciones que puedan ser de intoxicación o lo que se puede llamar como una intoxicación, dice que estos alimentos transgénicos pueden causar alergias como resultado de su consumo frecuente. O sea que no solamente la intoxicación, sino que fíjate que después de la intoxicación nosotros sabemos que el cuerpo se va a comenzar a defender contra eso y se van a producir reacciones alérgicas. Mira. Y una vez esos fragmentos de esa genética modificada empiecen a ser parte de los tejidos de las células del cuerpo, entonces se van a producir reacciones autoinmunes. Y cambios en el DNA, porque cuando tú le cambias la alimentación al cuerpo humano, lo vas a ir poco a poco obligándolo a hacer las modificaciones genéticas. O sea, no hay forma de que eso no afecte los cromosomas. Exacto. No hay forma de que no las afecte. Así que los telómeros, las telomerasas, los cromosomas, las células, los genes, todo se va a ir afectando. Y más aún cuando se está cruzando la barrera de las especies. Cuando tú tienes, por ejemplo, una manzana a la cual le han inyectado genes de insectos para que esa manzana repela a los insectos, ya tú estás cruzando la barrera de las especies, y cada vez que se cruzan esas barreras, las consecuencias al genoma humano son deteriorantes. O sea, no se gana nada, todo se pierde, todo va en pérdida y en detrimento del genoma mismo. Sí, porque aquí se está pensando que la gente que consuman estos productos alterados y modificados genéticamente son personas que tienen un sistema digestivo perfecto, que van a poder descomponer eso en sus sustancias más simples, y no es así. La estamos viendo nosotros todos los días y somos testigos allá en el Instituto Bioético, mi compañero aquí, el naturópata Barreiro y este servidor. Estamos viendo toda esa cantidad de problemas relacionados precisamente a esos cambios que han hecho las personas y modificaciones a través de las diferentes culturas, las diferentes edades, a la alimentación que tenía que ser la correcta. Todas esas alteraciones a la alimentación correcta han generado toda esa lista de enfermedades y trastornos que padece la gente todos los días. Y cómo podemos ver que cuando se someten a los cambios de una alimentación simple y se le quitan esos productos que sabemos que alteran el DNA y la genética, empiezan a mejorar inmediatamente. O sea que lo que vamos a tener es una humanidad y unas personas exponiéndose todavía a una cantidad mayor
cada vez de agentes que van a estar confundiendo la mayor parte de los procedimientos de alerta y de cómo actúa el sistema inmunológico sobre esas sustancias en el cuerpo. Y vas ahí al número 2. Una de las graves, eso precisamente iba a comentar, una de las graves consecuencias del consumo de estos alimentos con organismos genéticamente modificados, creo que mucha gente lo está experimentando, porque tal vez la gente diga, bueno, pero yo realmente no sé si el envenenamiento o las otras consecuencias que se mencionan ahí alguna vez yo la voy a experimentar. Pero creo que la resistencia a medicamentos sí es algo que mucha gente ya está experimentando, porque debido a la transferencia de la resistencia a antibióticos, ya que algunos de estos alimentos contienen marcadores genéticos con resistencia a antibióticos, muchas personas cuando incurren en infecciones y otros problemas similares de salud, a veces incluso cuando van por primera vez a nuestras oficinas ahí en el Instituto Bioético nos dicen, mire, yo me he tomado ya 5 rounds de antibióticos y no me he podido librar de esta infección. Y esa es una de las causas. Y esa es una de las causas, y tampoco se va a librar de los efectos secundarios del antibiótico. Porque la resistencia a los antibióticos va a crear superbacterias que en un momento dado se convierten en superenemigos del ser humano. Y sobreutilización también de antibióticos, no solamente de los que ya tenemos, sino de experimentales, precisamente porque los que tenemos no están funcionando con esas bacterias. Bueno, con la superbacteria y este super tema regresamos luego de esta pausa. Esto es Naturopatía en Mesa Redonda. De regreso en Naturopatía en Mesa Redonda, como siempre con un panel de naturópatas licenciados en Puerto Rico, el señor Ángel Barreiro, doctor Norman González Rivera, doctor Norman González Chacón, y hoy estamos comentando de los daños de los alimentos, si es que se pueden usar la palabra alimentos transgénicos, y como la misma noticia dice,
cualquier alimento puede ser genéticamente modificado. De ahí la importancia de este tipo de información para que usted esté alerta. Y lo interesante es que se ha tomado, como que la industria ha logrado sobreponerse a las razones científicas en contra de esto, porque se permiten, se están tolerando. Y gobiernos como el de Puerto Rico ahora están luchando, quizás, sabemos que una legislatura tiene sus limitaciones, aunque no conceptuales, pero en la práctica contra una industria sumamente poderosa, y se está pidiendo que se rotule este tipo de alimentos para que usted y yo lo sepamos y podamos entonces por lo menos abstenernos de los mismos. Pero ya hay evidencia de daño, doctor González, sí. Y de esta cuestión de esta hibridación. Usted nos habló de la historia de las estaciones experimentales que empezaron con algunos productos y ya hoy en día se hacen de todo. Sí, desde los 30 y pico, 35, 38 al 40. Ajá. Pero eso viene desde antes. Desde antes, sí. Sí, de mucho antes, porque una vez se sentó Jesús con los discípulos y les dijo que tuvieran mucho cuidado, que alguien, un enemigo, iba a mezclar el trigo con la cizaña. Y claro, cuando nosotros buscamos esta información científica de trigo y cizaña, que generalmente en las iglesias se dice que esto es, cuando se dice de introducir la cizaña, pues que se está introduciendo pues quizás malos pensamientos y malas acciones. El error. O el error, pero sí, eso tiene una connotación espiritual muy interesante, pero también tiene una física real, biológica, y que va a la agricultura, que es el ejemplo real que está enseñando el Señor Jesús cuando dice que un enemigo vino por la noche, sembró la cizaña y la mezcló con el trigo bueno, y de ahí tenemos trigo malo. Y fíjense que nadie en este momento desconoce el daño que hace el gluten del trigo. O sea, no sabemos si antes de que se injertara con la cizaña, el gluten del trigo no era tan dañino como ahora. O sea, eso nunca lo vamos a saber. Claro, porque las verdaderas semillas de trigo desaparecieron de la faz de la tierra, porque el trigo malo las dominó. Y hoy día no tenemos unas semillas de trigo originales, como no tenemos semillas de arroz, porque el arroz también fue injertado, como no tenemos semillas de casi ningún grano, porque todos han sido injertados de una y otra manera. Y los mismos que las injertaron ahora han perdido a la secuencia del genoma original. Hago una breve referencia a las enseñanzas de Jesús y a las escrituras, porque según usted nos trae lo que un enemigo entró al campo y puso algún tipo de simiente extraña o algún tipo de mezcla. Bueno, porque la creación es lo que creemos en la creación. Es un hecho consumado, todo queda perfecto, por lo tanto, ¿qué le resta al hombre? Es servirse de eso y cuidar la tierra. Y cuidar lo que Dios le dio. Ese legado, cuidar ese legado. Por lo tanto, una forma de cuidarlo es siguiendo las instrucciones que el propio creador da. Ahora, si eso lo tomo para hacer unas mezclas extrañas, donde mezclo... usted fuera de cámara me dio un ejemplo que me cautivó mucho, doctor. Yo quiero que lo comparta con el público. Eso, fíjate que cada fabricante de autos o fabricante de equipos electrónicos, de máquinas, computadoras, teléfonos, cada uno quiere preservar su individualidad, y por eso es que se establecen patentes para evitar que haya robo de ideas. Sin embargo, fíjate que si usted invierte en una computadora, un automóvil, usted quiere que le pongan la pieza que va con la fabricación y que recomienda el fabricante. Usted no quiere ponerle alteraciones, usted no quiere ponerle un Mercedes-Benz piezas de Ford o de cualquier otra marca. Sin embargo, se está queriendo hacer en la naturaleza eso que no estaríamos dispuestos a dañar nuestra computadora o a dañar nuestro vehículo, y lo queremos hacer en la naturaleza con las plantas, con los vegetales, y lo queremos hacer también con nosotros cada vez que nos sentamos a la mesa a comer. Con los niños que crecen, que le estamos dando una basura de alimentación, pero cada vez que le va a crear tumores, cánceres, enfermedades de todo tipo. Y de hecho, ese es uno de los planteamientos, las mutaciones genéticas
que pueden ocurrir Ese es el cuarto del en artículo. virus y bacterias por estos alimentos transgénicos, que es el número 4. El número 4, sí, para que... Y saltamos el envenenamiento, que es sumamente también importante, y especialistas de la Universidad de Chicago están advirtiendo contra esto. Fíjate que Sin ahí embargo, en la 3 te dice mayores residuos de agroquímicos. ¿Quiénes son los que manejan los agroquímicos? Los agrónomos. Y los mismos que están fomentando la manipulación genética. Así que si algún agrónomo se sintió aludido y se sintió mal cuando yo hablé hace un rato, mire, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Universidad de Iowa y de Chicago. Fíjate, algo bien importante es que fíjate que como esto se ha abierto el campo de investigación en esta materia, uno ve los grandes centros y las instituciones educativas ahora investigando y preparando estudiantes y ofreciendo los cursos que los van a preparar para ver de qué manera pueden seguir modificando la naturaleza. Yo creo que después que se empiece a producir esta debacle, van a tener que, de la misma forma que investigaron para llevar esto a las consecuencias que esto va a causar, van a tener que entonces a desarrollar estudiantes e ingeniería para tratar de arreglar lo que se dañó. Sí. De hecho, primero que eso, yo creo que también se debe de investigar por qué se malversan tantos fondos, porque yo considero eso, malversación de fondos, y de entrada sabemos que un gran grupo de científicos alrededor del mundo ya están publicando información, data, que demuestra más allá de cualquier duda razonable la peligrosidad del consumo de estos alimentos. Cualquier estudio, cualquier facultad que promueva investigación que vaya en esta dirección, en mi opinión, no debe recibir fondos federales. No, y es una malversación de fondos, y a veces por eso es que uno se pregunta por qué es que no podemos echar hacia adelante las sociedades, los países, las poblaciones, la salud, y es por esta razón. Y es que yo puedo entender, mira, yo entiendo que muchos gobiernos o los gobiernos alrededor del mundo asumen la responsabilidad de masificar lo que es la alimentación, porque los mecanismos de distribución de alimentos alrededor del mundo es muy mala. También, y las economías giran en torno a eso. Claro, pero también la educación debería de girar en torno a que cada cual aprenda a cultivar su alimento, porque se ha hablado aquí de la Biblia, y uno de los primeros mandatos de Dios al hombre fue, de Jehová Dios al hombre fue que sojuzgara la tierra. Y fue a cada uno individualmente. Así que, ¿qué hacemos en Puerto Rico con los patios de las casas que no los ponemos a producir de manera orgánica, pero sin alimentos injertados ni hibridados? ¿Qué podemos hacer nosotros cada cual para asumir la responsabilidad de alimentarnos? Bueno, pues ahí yo creo que hacia eso es que debería estar dirigida la educación en este país. Y déjame decirte, fíjate cómo cataloga, como Jesús catalogó a los que injertaron. Dijo, un enemigo ha hecho esto. O sea, cuando los discípulos le preguntan, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó que se mezcló el trigo y la cizaña? Y dice, un enemigo ha hecho esto. Un enemigo, los cataloga de enemigos. Sí, la son palabra, enemigos de la creación. La palabra enemigo implica algo contradictorio, o sea, que no se puede conciliar. Enemigos de la creación. No puede conciliar y del creador y de todo lo que es positivo y bueno para la raza humana. O sea, no podemos soslayarnos de la realidad de que desde el principio que se están injertando esos injertos, que por ejemplo, mira, esta china es Valencia, esta otra es Mandarina, la otra es de la otra clase. Eso a mí siempre me sonó tan raro y tan drástico como cuando tú dices, mira, este es blanco, este es negro y aquel otro es amarillo. O sea, que es un discrimen contra las distintas razas que Dios creó. Asimismo es el mismo discrimen contra las distintas creaciones que Dios hizo de las distintas variedades, que ahora tenga que venir el hombre a mezclarlas para placer y gusto del hombre, para experimentar, para ver qué saca de eso, qué surge de eso, cuando en realidad lo que estamos haciendo es dañando la creación perfecta de Dios, tratando de mejorarla. ¿A qué? Lo que hemos hecho es echarla a perder, y por eso es que tenemos la cantidad tan grande de enfermedades
que está sufriendo la humanidad hoy porque no hay un alimento medicina correcto. Y con esa reflexión vamos a continuar en el próximo segmento. Esto es Naturopatía en Mesa Redonda. No se retiren. De regreso a Naturopatía en Mesa Redonda, estamos en el segmento final. Hemos compartido con ustedes la publicación de esta noticia, que daño ocasionado por los alimentos transgénicos. Y el panel ha traído varias reflexiones. Recuerden que esto comenzó con algunos alimentos. Hoy día cualquier alimento puede ser genéticamente modificado. Esto es triste. En una época pues, estaban los carnívoros y estaban los vegetarianos y como que nos diferenciábamos. Ahora estamos como que en un mismo bote de que la modificación genética puede ser para carnes y para vegetales. La situación es más crítica. Y entonces aquellas máximas de Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento, ¿qué hemos hecho con ese alimento ahora? No, sí, fíjate que si siguiéramos los sabios consejos del Creador, que fue el primero que lo dijo, y después lo estableció modernamente el sabio Hipócrates, que fue el padre de la medicina moderna. Si pudiéramos verlo desde ese enfoque, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, que es la base precisamente de nuestra medicina, de la medicina bioética, pero que no ha sido la base para más nadie, porque no conozco ninguna otra profesión que realmente entienda y practique una cosa como esta tan importante. Dejó de ser nuestro alimento en medicina en el mismo momento que se alteró genéticamente o se hibridó o se cruzó el trigo con la cizaña. Bueno, desde ahí para acá dejó de ser el alimento perfecto. Bueno, se está dañando lo poco que nos queda de medicina en la alimentación, porque la alimentación a base de carne diezmó la población del mundo cuando después del diluvio el hombre empezó a comer carne. Esa fue la primera manipulación genética que ocurrió al hombre, traer al consumo la carne de otras especies. Ahí empezaron a ver las modificaciones genéticas, pero también se consumían vegetales y frutas puros, en su estado puro. Pero ¿qué nos queda ahora una vez sean manipuladas las frutas y los vegetales para compensar los efectos dañinos del comer carne, que es lo que ha salvaguardado y ha permitido que la población llegue a donde ha llegado a través de la historia? O sea que se va a unir el efecto de adulteración de nuestra sangre y de nuestra genética a través del consumo de la carne, pero también a través del consumo de alimentos que ya no son medicinas, sino que se han convertido y los están convirtiendo en veneno. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, recapitulando sobre el tema de hoy, yo diría, y haciendo una reflexión sobre otros asuntos que nos competen,
¿Qué nos queda? Pues nos queda entonces ir a buscar a quienes realmente están promoviendo el consumo de los alimentos en su forma bioética. ¿Y quiénes son los que estamos promoviendo el que se consuman alimentos en forma bioética? Bueno, los naturópatas en Puerto Rico, como por ejemplo estamos haciendo el compañero Norman González Rivera y un servidor, y la compañera Lucy Rodríguez en el Instituto Bioético Dr. Norman, donde los educamos a ustedes sobre cuál es la forma de alimentación que realmente es compatible con la fisiología de su cuerpo. Y entonces, ¿qué más nos queda? Nos quedaría también cuestionarnos, pues si los naturópatas somos los que estamos promoviendo esa forma de educación, ¿por qué se pretende cuestionar nuestra educación? ¿O cuáles son los criterios que utilizan las instituciones que pretenden forjar nuevos naturópatas en el futuro mediante proyectos de ley como el 821 que hemos estado discutiendo brevemente y sobre el cual no hemos abundado? ¿Por qué cambiar eso por una forma de medicina naturopática que es un híbrido, que no le va a orientar a usted sobre cuál es la forma de educación de alimentación que realmente promueve la verdadera salud? Pregúntese eso usted que nos está escuchando allá en su casa, para que cuando pidamos su apoyo, usted esté dispuesto a brindarnos. Los daños de estos alimentos nos llevan a una reflexión, y es la siguiente, que hay una gran cantidad de profesionales que dicen que esto no es nada. Y eso yo lo he escuchado muchas veces, que ellos dicen que nada, que esto es producto de actividad científica y que esto redunda en un beneficio para la humanidad. Pero fíjate que hasta el momento en lo que ha redundado en beneficio es a los métodos utilizados para la agricultura. No se está tomando en consideración los efectos que pueda tener sobre la salud de los seres humanos que consuman esto, a excepción de algunos pocos científicos que ya están previendo, y por estudios que han hecho en ratas de laboratorio están viendo que la formación de tumores y disfunciones hepáticas al exponerlos a este tipo de productos, no es algo sacado de la manga tampoco. Pero ¿sabe también por qué ocurre eso, Norman? Porque estos científicos muchas veces están siendo auspiciados por gobiernos mismos y por instituciones que son a la misma vez apoyadas por los gobiernos, donde a ellos solamente les interesa la forma de evitar hambrunas, de evitar, por ejemplo, ver cómo podemos alimentar a grandes poblaciones en el mundo entero. Y eso también, eso es encomiable, eso lo entendemos. Pero hay otras noticias, como por ejemplo una que tengo aquí al frente mío, que menciona que debido a esas prácticas agrícolas, dice aquí que el precio de los alimentos, y esto es de la revista Natural News, va a aumentar en un 367% más rápido que el promedio de la inflación a nivel mundial, como consecuencia de que los terrenos donde se cultivan estos alimentos luego no sirven prácticamente para nada. Se destruyen los acuíferos, se destruyen los microorganismos que permiten nuevos sembradíos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo realmente la agricultura? ¿Hacia un tipo de agricultura que no es sostenible, que quizá pueda sostener la población mundial por un tiempo y luego de todas formas las hambrunas alrededor del mundo se manifiesten? Tenemos que repensar esa manera de hacer agricultura. Bueno, el señor director, si nos puede ponchar la noticia, que el doctor González, para compartir con ustedes la número 5, que es el daño al hígado. ¿Cuáles son las implicaciones del daño al hígado? Vamos a leerlo. Bueno, el daño al hígado implica todo tipo de trastorno que se pueda imaginar, porque el hígado es el órgano de depuración de la sangre por excelencia. Donde se procesan las toxinas. En el hígado se identifica lo que es bueno y lo que es malo, y se desecha lo que es malo precisamente para evitar la formación de tumores, de cáncer y todo tipo de trastorno de salud. Va implicado a un mal funcionamiento del hígado, hasta el cerebro se puede afectar cuando el hígado no trabaja bien, su trabajo. Tú tienes un hígado afectado, ya sea por cirrosis o ya sea por grasa, porque mucha gente tiene el hígado graso y no saben lo que eso implica. No saben que un hígado graso deja de procesar toxinas, esas toxinas se acumulan inmediatamente en la misma grasa que se está acumulando en el hígado, de todo el resto del cuerpo, y cuando tú vienes a ver, tienes unos tumores por todos lados y esos tumores se convierten en cáncer. Y finalmente, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando precisamente de que un hígado que no procesó las toxinas
es un hígado que va a permitir que ese cuerpo se llene de tumores y que sufra de cáncer. Y diabetes y todo. Y de todas las enfermedades. Es una noticia que habíamos traído para tal vez considerarla en el día de hoy. Trata precisamente sobre eso, sobre el incremento incluso de un 10% en la población de niños en los Estados Unidos con hígado graso, que también son obesos como consecuencia del consumo de alimentos que han sido genéticamente modificados. Sí, Bueno, la mala noticia es que se nos ha acabado el tiempo. Voy a proponer un brindis. Antes de ese brindis, que lo vamos a hacer, doctor, ahora, para ustedes le damos de asignación, si así gustan de compartir la noticia con sus amistades, diarioecología.com. La noticia se llama 5 daños a la salud ocasionados por alimentos transgénicos. Esperamos haber cumplido con nuestra misión en este día. Y doctor, entonces... Sí, obsequio de allá de Bioshack, una sidra, y fíjate que tiene adentro un hibisco, que es una de las plantas medicinales, de las flores medicinales más importantes para el AME. Y aquellos que quieran hacer este tipo de bebida exótica, curativa, medicinal, están dispuestos allí, los pueden conseguir allí en Bioshack. Bueno, a la salud de todos ustedes, nos despedimos hasta la próxima semana. Que la pasen bien.